A continuación, presento a ustedes, ampliamente conocido, miembro también de ambas academias, al doctor Patricio Santillán Doherty, que es el comisionado nacional de bioética y gran amigo de todos nosotros, una autoridad nacional e internacional en cuestiones bioéticas, y le agradezco que haya aceptado participar en este simposio y nos hablará de las consideraciones bioéticas en la enseñanza de la cirugía. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, doctor Mercado, doctor Fajardo, estimados compañeros de la mesa, al público que está presente física y virtualmente, es por haberme invitado. Y me encargaron hablar sobre consideraciones bioéticas en la enseñanza quirúrgica. Yo estaba interpretando, de repente esto como la ética o bioética de la cirugía, pero voy a hacer una especie de mezcla de ambas cosas. El problema de la enseñanza entraña problemas éticos a considerarse, y la enseñanza de la bioética en el ámbito quirúrgico es igual de o más relevante como lo es en el resto de la medicina. Esto es algo que escribió una gente muy querida por nosotros. Todo acto quirúrgico representa una invasión o agresión cruenta al organismo, que depositan su confianza en el profesional, quien a su vez responde con responsabilidad y ofrece un comportamiento ético que no solo se limita al acto operatorio, ya que la sociedad exige que la ética debe estar en toda la vida y conducta del cirujano. El doctor Rivero Serrano, que recientemente nos dejó, tenía preocupaciones de índole ético en la actividad quirúrgica, y además era un ejemplo que nos permite seguir en cuanto al comportamiento, que finalmente ética tiene que ver con eso, con el comportamiento, con el carácter, de cómo desarrolla uno su propio carácter sin interferencia de ninguna otra fuerza externa en el quehacer cotidiano de nosotros. Los principios bioéticos deben ser básicos en la enseñanza de la medicina desde sus inicios, inculcándoles los principios morales para mejorar su calidad humana. El doctor César Atié, presidente también que fue de la Academia Mexicana de Cirugía, escribió esto, y esto lo uso para indicar la importancia de la presencia de la reflexión bioética en el quehacer quirúrgico en manera continua. El doctor Rivero Serrano lideraba antes de fallecer, pero antes de ese último seminario que acaba de terminar, el seminario del ejercicio actual de la medicina. Y hay un repositorio al que es accesible en la red, en donde pueden ustedes encontrar una gran variedad de temas de discusión bioética que se dieron en el transcurso de los 8 años que duró ese seminario. 34 de las presentaciones que se dieron, de 87 en total que se dieron desde el 2001 hasta el 2007, son relativos a problemas y dilemas bioéticos de todo tipo, quirúrgicos y no quirúrgicos. La ética trasciende una sola rama
de la medicina. Esto lo traigo a colación porque pues es relevante para el ámbito y ha habido personalidades de ambas academias, la Nacional de Medicina, la Mexicana de Cirugía, que han escrito sobre la importancia de la bioética, empezando por el doctor Tapia Jurado, que está medio cortado ahí arriba, la ética en la docencia médica, en donde establece en ese trabajo integrar principios éticos en cuanto a la atención y la docencia de la medicina en general. Se debe de incrementar el currículum que existe actualmente a nivel de pregrado y mantenerlo en el posgrado, sobre todo a nivel de las especialidades en general. Hay que diseñar estrategias educativas innovadoras y promover el equipo alumno-profesor. Y yo, entre paréntesis, le agrego el concepto de mentoría. La mentoría es una acción especialmente relevante en el ámbito quirúrgico. Hay que suprimir conductas perversas del entrenamiento que han sido discutidas ampliamente y han provocado lineamientos importantes para que cambian o tratan de cambiar la actitud que se da en muchas residencias médicas de nuestro país. Sin duda, la calidad de la docencia debe de mejorarse y hay que profesionalizar la docencia. El doctor Lifshitz, que de todos conocidos, habla de aspectos deontológicos, la comparación entre una visión consecuencialista de la ética en el ámbito médico o de los resultados finales que se espera de ella, y hace relación a una serie de principios y valores que tocaré brevemente nada más. Y el doctor Ruiz de Chávez, que me antecedió en la Comisión Nacional de Bioética, tiene un capítulo, una presentación sobre ética en la investigación quirúrgica, en donde establece que la investigación quirúrgica no debe de ser distinta de otros tipos de investigación en la biomedicina. Se deben de aplicar los mismos protocolos de acción, revisión, de presentación ante pares y de apertura ante la sociedad que se espera de cualquier otro proyecto de investigación. La Comisión Nacional de Bioética tiene una definición que desarrolló hace 10 años sobre el concepto de bioética como aquella rama aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica, que afecten la vida del planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. Esto retoma muchos conceptos de bioética que existen a nivel mundial, en donde se reconoce que es importante establecer una concepción moral que sea común a toda la sociedad, a partir de la cual cada miembro de esa sociedad pueda desarrollar sus propias aspiraciones morales en el sentido que considere que sea mejor. Sin embargo, tenemos que tener una base sólida que sea común a todos. Y eso es lo que se conoce como ética civil, y los derechos humanos constituyen un modelo adecuado, aceptado por convención internacional, que ha servido mucho para tratar de lograr esta base moral que sea común a todos nosotros. Y esto nos hace reflexionar en lo que esperamos de la medicina. ¿Cuáles son los fines de la medicina? Los cuales han sido descritos desde hace 25 años, poquito más, por el Centro Hastings, y que tienen que ver con el agrupamiento de las acciones que nos llevan a cumplir con los objetivos de la medicina en cuanto a curar, cuidar enfermos,
en cuanto a aliviar el dolor y el sufrimiento de los pacientes que atendemos, consolarlos cuando es necesario, obviamente prevenir enfermedades y preservar la salud mediante acciones, incluyendo acciones de política pública que son muy conocidas y que a veces no son del ámbito del pensamiento médico como tal. Pensamos que eso queda en el ámbito de la salubridad general y sin embargo impacta a pacientes individuales cuando no siguen reglas que todos conocemos: no fumar, cuidarse en la comida, en lo que toma uno, en lo que hace uno de manera cotidiana, en ponerse el cinturón de seguridad, etcétera. Y finalmente, evitar una muerte prematura y propiciar una muerte en paz. Todos estos son objetivos muy claros de la medicina que han sido desarrollados en un documento mucho más amplio y que nos permiten servir de guía hacia dónde ver en lo que tenemos que hacer en el ámbito médico. La cirugía tiene un problema un poquito particular desde mi punto de vista, porque por lo general pensamos que los cirujanos debemos de curar y cuidar enfermos y nada más. Y eso es nuestra única aplicación. Y de hecho, los residentes lo que más les interesa es aprender la técnica quirúrgica, desarrollarla bien, generar sus habilidades que les permitan hacer las operaciones, muchas veces sin ni siquiera pensar para qué están haciendo esas operaciones y si son las adecuadas que deben de hacer. Porque todo lo que hacemos pues tiene que generar una amplitud y la cirugía tiene que ver los objetivos de la medicina como propios y no particularizarlos a un grupo de objetivos como si fuera lo único que debemos de hacer. Andrés Vesalio establecía que había 3 sectas, decía, médicas: la lógica, la empírica y la metódica, y que empleaban 3 medios de ayuda, los cuales el primero era un sistema de dieta, el segundo era la medicación y la tercera era la cirugía. Y él se queja en ese prefacio que hace a su obra y que se lo dedica a Carlos V, se queja de que desafortunadamente por muchos años la actividad quirúrgica quedó un tanto de fuera de esas 3 sectas que yo me imagino que se refería a ellas porque lo veía como algo casi sagrado, y se dejó a la cirugía en manos de otras personas que no debían de practicarla. El doctor Hinojosa hace rato hacía mención de lo inadecuado de permitir que sistemas de simulación se pasen a través de medios masivos de comunicación. Y quiero pensar que la idea detrás de eso es evitar que otros empiecen a simular operaciones y que de repente piensen que las pueden hacer y entonces se sientan pues calificados para hacerlas. Hemos tenido ejemplos en la medicina al respecto con todo lo de la cirugía estética y la cuestión de lo que hacen en salones de belleza. ¿Cómo es que logramos los objetivos de la medicina? Atendemos pacientes y a veces pensamos que es lo único que debemos de hacer, pero no, tenemos que participar en el proceso educativo de transmisión del conocimiento que tenemos. Y esa transmisión de conocimiento va de manera vertical, hacia arriba, hacia abajo, de manera transversal. Estamos en un ejemplo de esa transmisión de conocimiento ahorita, pero sobre todo con el principal interactor en el ámbito médico, que es el paciente. El paciente y su familia deben ser educados, merecen recibir educación
apropiada, porque un paciente mal educado es un mal paciente. Y no me refiero a mal educado como grosero, sino un paciente que no sabe qué es lo que tiene que hacer, va a convertirse en un mal paciente. Sin duda hay que dar servicio a la comunidad y atender lo que está pasando a nivel internacional, y el ejemplo de la pandemia está todavía muy presente. Todo esto se hace mediante conocimiento que tiene una forma de producción ya muy sistematizada, conocida por todos nosotros, y que por eso a veces generamos el término un tanto inapropiado de medicina científica. Creo que podemos deshacernos de lo científico porque va implícito en la medicina. Y las formas alternativas de atención, esas yo diría que no son medicina, son formas alternativas de intentar resolver problemas, pero de una manera poco sistematizada, y no generan evidencia que convenza a nadie. Y todo esto debe estar sustentado en principios ya muy conocidos y valores que todos conocemos y practicamos dentro de la medicina, pero que tenemos que hacer conscientes. ¿Cómo lograr hacer esa conciencia en todos los que practicamos y que conformamos el gran equipo de atención de la salud en la actualidad, y que va más allá de médicas y médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos, técnicas, terapistas, dietistas, nutriólogos, nutriólogas, incluso camilleros, tienen el deber de aprender a hacer su oficio y hacerlo bien, técnicamente y bien desde un punto de vista humanista. Entonces, creo que ese es el principal mensaje que quisiera yo dejar. No olvidar los principios básicos de la medicina y el concepto de especificación y de ponderación de valores éticos que deben de estar presentes continuamente. Cada uno de estos principios puede llegar a tener un valor distinto de acuerdo al caso que se presente. Es muy variable, la interacción de esos principios es importante, pero en algunos casos, algunos dilemas, implica un principio predominantemente sobre otros. Y con esto doy por terminado mi presentación. Muchas gracias. ¿Quieres seguir? No, es que José Alberto no va a venir. Prefieres en preguntas y respuestas. Si tienes alguna cosa importante, échate otro cachito. Sí, entonces, déjame avisar entonces. Adelante, le vuelvo a poner. Sí. La doctora Alberú no va a poder asistir, y la plática del doctor Santillán tiene conceptos extraordinarios que no quisiera que la interrumpiera. Entonces le vamos a dar un par de minutos más al doctor Santillán, y después yo hablaré sobre la subespecialización en cirugía. Que hable 15 minutos más, 10 minutos más. ¿Dónde le para cumplir el tiempo? Es que no, me parece muy chiquito. Bueno, agradezco la oportunidad de continuar un poquito con algunas otras cosas que no son expuestas por mí, sino por gente miembro de estas dos academias. El doctor Carrasco
en una publicación sobre la enseñanza de la bioética en las escuelas de medicina, sigue reconociendo esa necesidad de que sea más presente en el currículo de las distintas facultades de medicina en el país. Y él pone una tabla que reproduce de la doctora Cuseiro, pensadora española, en donde habla de las destrezas en la enseñanza de la bioética, así como hablamos de destrezas en el ámbito quirúrgico, tenemos que hablar de destrezas en el ámbito biomédico. La capacidad de identificar aspectos éticos de la relación clínica es muy importante. Realizar procesos de consentimiento, entendiendo lo que es el consentimiento informado como eso, como un proceso, y el cual desafortunadamente ha caído en un ámbito de tipo administrativo burocrático, donde la gente lo que está aprendiendo es que es un formato que hay que firmar y no un proceso que hay que tener de relación con el paciente. Saber cómo proceder ante un rechazo de tratamiento. A mí me llama mucho la atención en distintos hospitales que médicos, incluyendo médicos ya contratados, adscritos, hablan del concepto de alta por máximo beneficio. Y yo cada vez que oigo esto, les digo, ¿de qué me estás hablando con máximo beneficio? Porque ya nos aceptó la quimioterapia, ¿ya lo quieres dar de alta? ¿Y que no necesita algunas otras cosas? ¿O exploraste acaso por qué no quiere aceptar la quimioterapia? A mí me tocó un caso que me marcó de un paciente que se iba a operar, que de repente me dijeron que no, que ya siempre no quería operar. Yo había hablado con él y entonces cuando llegué el día de la cirugía y me decían que se había cancelado porque el paciente no quería y entonces lo iban a dar de alta por máximo beneficio. Y fui a hablar con el paciente y le dije, oiga, ¿y por qué no se quiere operar? Si antier me dijo que estaba de acuerdo, yo le expliqué que tenía, en qué consistía la cirugía, los riesgos, etcétera. Pues, sí, doctor, me da mucha pena, pero no, es que no quiero. Y le daba pena decir por qué no quería, pero finalmente sacó, bueno, doctor, la verdad es que mi hija lleva 30 años viviendo en Estados Unidos y llega dentro de 4 días y yo quiero verla y por eso no me quiero operar, porque tenía miedo de qué pudiera pasar en la cirugía. Y dije, oye, pues eso se resuelve muy fácil, sí, pues vamos a reprogramarlo. Y le propuse, oiga, y ya que venga su hija, ya que venga mi hija, hágame lo que quiera, doc. El problema no era que rechazaba la cirugía, el problema es que tenía una prioridad que no se había detectado de manera adecuada. Y eso es muy importante, que cosas que tienen que salir en la relación con el paciente. Y la única forma de relacionarse con los pacientes es platicando, conversando con los pacientes, conversando de distintas cosas, de lo que les importa a los pacientes en un momento dado, ¿sí? Y eso tiene que ver también con el uso de tecnología médica y con el uso de prácticas que se están dando cada vez de manera más frecuente en pacientes con enfermedad terminal. Entonces, yo hablo mucho de la mentoría, lo mencioné, y hay ya muchas políticas y muchos programas que estimulan la mentoría. ¿Qué es la mentoría? Aprender a través de ver cómo es alguien más, ¿sí? Y que ese alguien más le pueda enseñar con el ejemplo a alguien
que apenas se está desarrollando, y además ayudarle y además explicarle cómo hacer las cosas. Finalmente es un modelo a seguir, requiere involucramiento, requiere una actitud compasiva y bondadosa y de apoyo, requiere ser un actor crítico, evaluador y asesor de las actividades del mentoreado, requiere tener cierto liderazgo en el campo y retar al mentoreado continuamente a que sea mejor, incluso mejor que el mentor. Y eso a veces nos cuesta trabajo, porque empieza a raspar el orgullo de cada quien. El Colegio Americano de Cirujanos tiene un programa, el Colegio Real de Cirujanos tiene un programa, y las autoridades en Australia tienen programas, y en distintas partes de Europa se está llevando a cabo, incluyendo en Sudamérica. Y tenemos que propiciar cada vez más, porque enseñando a través del ejemplo, a través del carácter, pues es como enseñamos ética, porque ética finalmente es carácter y comportamiento, ¿sí? Sin embargo, muchos programas de mentoría, y este es uno de la India, se dedica a revisar cosas en donde no incluyen el comportamiento ético, no incluyen esa valoración humanística de la relación del paciente, sino cuestiones más técnicas, habilidades quirúrgicas y conocimiento quirúrgico, cosas de seguridad y el checklist y cómo recolectar data y cómo revisarla y analizarla, etcétera, mejorar la calidad, pero pues no aparece, la bioética no aparece en eso. Y creo que el concepto de mentoría es la forma de llevar a cabo una transformación en el comportamiento de gente que a veces necesita ver lo que hacen los demás o verlo para no hacerlo también, que es bastante frecuente en nuestro medio. Finalmente, hay métodos para ver y analizar cómo es el comportamiento de cada quien. Esto es solamente un ejemplo que hacen un sistema de cuadriculado, ponen 4 cuadrantes, valga la redundancia, de acuerdo a la conciencia que se tenga sobre el sistema cognitivo de uno mismo. ¿Qué tan consciente estoy de lo que estoy haciendo? ¿Qué tan inconsciente soy de lo que estoy haciendo? Y para un lado y para otro, ¿qué tanto impacta mis actitudes individualísticas con respecto de actitudes en relación con el colectivo que existe? El grupo de residentes en cada hospital es un colectivo y a veces encontramos cuestiones de relación interresidentes que son preocupantes y que no deberían de aparecer, y tenemos que generar formas de analizar lo que está pasando. Y termino con esto. Hace unos años ya salió un intento de propuesta parecida al reporte Flexner, que fue de hace más de 100 años, de qué es lo que necesitamos actualmente en la educación, ¿sí? Este documento está interesante, tiene 36 páginas, interviene una gente conocida por nosotros, pero los términos de salud, educación global, reforma o algo relacionado con reforma y aparecen en una cantidad muy grande, y el término ética o éticas o ético aparece 11 veces nada más en ese documento de 36 páginas. ¿Estamos dándole la importancia que debemos al asunto? Pareciera
que probablemente no, a pesar de que hablamos mucho de la bioética. ¿Sí? Una cosa es hablar de la bioética y otra cosa es qué vamos a hacer para llevar a la práctica eso. Yo termino con estas conclusiones y agradezco mucho la oportunidad de haber expandido lo que traía. Muchas gracias.